Me llamo Javier, tengo 32 años y soy ingeniero civil. Mi vida, desde fuera, podría parecer bastante estable, un empleo decente, una casita propia que con mucho esfuerzo logré comprar, y una esposa que cualquiera describiría como la compañera perfecta. Ella se llama Laura, trabaja como asistente administrativa en una oficina de importaciones. Siempre impecable, siempre sonriente, la típica mujer que todos los colegas respetan y admiran. Desde que nos casamos, hace ya más de 5 años, nuestra relación se veía sólida. Éramos esa pareja que en las reuniones familiares todos señalaban como ejemplo: miren, Javier y Laura ya tienen todo, casa, carro, trabajo estable. Pero nadie sabía la verdad detrás de la puerta cerrada de nuestro hogar: no podíamos tener hijos. Esa herida nos consumía poco a poco. Al principio, lo tomábamos con calma: ya vendrá, no hay prisa, nos decíamos. Pero conforme pasaron los meses y luego los años, la presión se volvió insoportable. Cada visita a la familia era la misma pregunta disfrazada de broma: ¿y para cuándo el bebé? Cada llamada de mis suegros llevaba la misma insinuación. Mis padres, más discretos, me miraban con una mezcla de compasión y decepción silenciosa. Fuimos a médicos, clínicas de fertilidad, nos sometimos a estudios de todo tipo. Siempre la misma respuesta: ambos están sanos, solo es cuestión de tiempo. Pero ese tiempo se alargaba demasiado. Y mientras tanto, amigos de la universidad ya cargaban a su segundo hijo. Mis compañeros de trabajo hablaban de pañales y guarderías, y nosotros. Nosotros solo teníamos silencio. Yo empecé a sentirme menos hombre. No lo decía en voz alta, pero me atormentaba la idea de ser yo el problema. Laura intentaba animarme, pero sus ojos rojos en las noches la traicionaban. Ella también lloraba en silencio, y yo lo sabía. Recé. Sí, recé como nunca en mi vida. Le pedí a Dios, al destino, al universo, lo que fuera, que nos diera un hijo. No pedía riquezas ni lujos. Solo quería un niño o una niña que corriera por nuestra sala, que llenara de risas la casa, que me dijera algún día papá, hasta que un día, cuando ya había empezado a resignarme, ocurrió lo inesperado. Era un martes cualquiera. Yo regresaba agotado del trabajo, con el casco todavía en la mano y los zapatos llenos de polvo de obra. Al abrir la puerta, vi a Laura de pie en la sala. No estaba como siempre, su rostro estaba pálido, sus labios temblaban, y en su mano sostenía algo pequeño. Me miró fijamente, con los ojos llenos de lágrimas. Yo sentí un nudo en el estómago, pensando lo peor. Pero de pronto, ella levantó la mano y me mostró una prueba de embarazo. 2 rayitas bien marcadas. Javier. Su voz se quebró. Estoy embarazada. Se me borró el cansancio, el aire, todo. Me quedé paralizado unos segundos hasta que corrí hacia ella. La abracé con todas mis fuerzas y, sin poder contenerme, lloré. Lloramos juntos como niños. No sé cuánto tiempo pasamos así, abrazados en medio de la sala, riendo y sollozando a la vez. Ese día sentí que mis oraciones habían sido escuchadas. Que por fin el universo había tenido piedad de nosotros. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones. Cada cita médica era un triunfo, cada ecografía un regalo. Yo acompañaba a Laura a todas partes, cuidaba cada antojo, cada malestar. Preparé el cuarto del bebé con mis propias manos, pintando las paredes de un azul suave. Compramos una cuna hermosa, armamos cajoneras, colgamos cortinas con dibujitos infantiles. Cuando finalmente nació nuestro hijo, sentí que el mundo entero se iluminaba. Aquel llanto fuerte en la sala de partos fue la música más hermosa que había escuchado en mi vida. Lo cargué en mis brazos y me prometí a mí mismo que lo protegería con todo lo que soy. Los primeros años fueron duros, como para cualquier padre primerizo, pero también los más felices de mi vida. Verlo gatear, dar sus primeros pasos, escuchar su primera palabra. Todo era mágico. Yo estaba convencido de que nada ni nadie podría quitarme esa felicidad. 5 años después, yo era el padre más orgulloso del mundo. Llenaba mi teléfono con fotos y videos, presumía a mi hijo en el trabajo, me desvivía por darle lo mejor. Y cada vez que él me abrazaba y me decía papá, sentía que valía la pena todo lo que había pasado antes. Pero el destino, cruel como solo puede serlo en las historias más retorcidas, me tenía guardada una verdad que jamás habría imaginado. Una llamada, un simple timbrazo, iba a destruir todo lo que yo creía cierto. Han pasado 5 años desde aquel milagro que nos llenó de alegría. Mi hijo era ya un niño curioso, lleno de energía, con una sonrisa que iluminaba cada rincón de la casa. Yo vivía convencido de que todo esfuerzo, todo sacrificio, valía la pena solo por verlo feliz.
Pero una mañana cualquiera, mientras estaba en la oficina revisando planos, mi celular comenzó a sonar. Vi en la pantalla un número desconocido, pero contesté sin pensar mucho. ¿Señor Javier Martínez? Preguntó una voz formal. Sí, soy yo, le hablamos del hospital donde nació su hijo. Necesitamos que se presente lo antes posible. Es un asunto delicado. Sentí que el corazón se me detenía. Pregunté qué sucedía, pero la voz insistió en que solo podían decirme en persona. Durante todo el trayecto al hospital, mi mente giraba en círculos. Pensé que quizás se trataba de un error administrativo, algún papel perdido, una simple burocracia. Pero algo en el tono de esa llamada me tenía helado. Al llegar, me hicieron pasar directamente a la oficina del director. Un hombre de traje oscuro, rostro serio, me ofreció asiento. No perdió tiempo en rodeos. Señor Martínez, antes que nada, queremos pedirle una disculpa. Hemos estado revisando expedientes antiguos y encontramos algo que, sinceramente, nunca debió suceder. Mi estómago se revolvió. Sentí que me faltaba el aire. ¿De qué se trata? Pregunté casi en un susurro. El hombre me miró fijo a los ojos, y dijo la frase que jamás olvidaré: existe la posibilidad de que el niño que usted ha criado estos 5 años no sea su hijo biológico. El mundo se me vino abajo en un segundo. Sentí que la oficina giraba a mi alrededor. Me mostraron papeles, registros, inconsistencias en las fechas. Me explicaron que había indicios de una confusión en la sala de maternidad aquella noche. Querían realizar pruebas de ADN para confirmarlo. Salí del hospital como un fantasma. Manejar de regreso a casa fue una tortura. La voz del director se repetía en mi cabeza una y otra vez. No sea su hijo biológico. Cuando llegué, Laura me esperaba en la sala, sonriendo como si nada. Nuestro hijo corría por ahí con su carrito de juguete, riendo. Lo abracé instintivamente, con más fuerza de lo normal. ¿Cómo era posible que alguien me dijera que ese niño no era mío? Lo había cuidado desde el primer día, lo había visto crecer, había perdido noches enteras de sueño por él. ¿Cómo podía no ser mi hijo? No dije nada esa noche. Me limité a observar a Laura con una mezcla de duda y miedo. Ella hablaba de cosas triviales, de la escuela, de las compras, y yo solo asentía en silencio. Algo dentro de mí empezó a sospechar. No del hospital, no de un error médico, sino de ella. Los días siguientes fueron un tormento. Me presenté en el hospital para la prueba de ADN sin decirle a Laura. Sentí que estaba traicionando a mi familia, pero necesitaba la verdad. La espera fue insoportable. Cada vez que miraba a mi hijo, me invadía una mezcla de amor y dolor. Él no tenía la culpa de nada. Pero yo necesitaba saber, y entonces llegó el sobre. Con las letras frías y científicas que confirman o destruyen vidas. Abrí el documento con manos temblorosas. Y ahí estaba, 0% de compatibilidad genética, ese niño. El niño al que yo llamaba hijo. No era mío. Me desplomé en el sillón, con el papel arrugándose entre mis manos. Lloré en silencio, tratando de no despertar a nadie. Pero esa noche, algo dentro de mí se quebró para siempre. Ya no se trataba solo de un error del hospital. Esa sospecha que había nacido en mí crecía cada vez más fuerte. ¿Y si Laura había sabido todo este tiempo? ¿Y si ese embarazo que celebramos como un milagro en realidad fue fruto de algo más oscuro? Al día siguiente, con el corazón hecho pedazos, me senté frente a ella en la cocina. Le mostré el sobre. Laura lo miró, y su rostro se puso blanco. No dijo nada al principio. Solo empezó a llorar. Y yo supe, en ese instante, que la verdad era mucho peor de lo que imaginaba. La cocina estaba en silencio, solo se escuchaba el zumbido del refrigerador. Laura tenía el sobre en las manos, con los ojos fijos en el resultado de ADN como si las letras fueran cuchillos atravesándole la piel. Yo no podía apartar la mirada de ella. Durante años la había visto como mi compañera, mi amor, la mujer que me había acompañado en mis batallas. Pero en ese instante, era una desconocida. Dime que esto es un error, le exigí con la voz rota. Dime que el hospital se equivocó, que esos papeles no significan nada. Laura empezó a sollozar. Intentó hablar, pero su voz se quebraba. Finalmente, respiró hondo y me miró con los ojos enrojecidos. Javier. No es un error. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mi corazón se aceleró con tanta fuerza que pensé que iba a desmayarme. ¿Qué estás diciendo? Grité, con la desesperación de un hombre al borde del abismo. Ella bajó la mirada, y entonces lo confesó: hace 5 años.
Cuando estábamos tan mal, cuando los doctores nos decían que todo estaba bien pero nada pasaba. Yo me sentía desesperada. Presionada por mi familia, por la gente, por mí misma. Y cometí un error. Un error imperdonable, no quise escuchar más. Me levanté de golpe, di un puñetazo en la mesa. ¿Con quién, Laura? Rugí. ¿Con quién? Las lágrimas corrían por sus mejillas, con alguien de la oficina. Fue una sola vez. Yo no lo planeé. Estaba vulnerable, sentía que nuestro matrimonio se desmoronaba, pasó, sus palabras eran cuchillas cortándome el alma. Recordé todos esos días de angustia, de rezos, de noches abrazados llorando juntos. Mientras yo rogaba por un milagro, ella había buscado consuelo en otros brazos. Y ese milagro que celebramos como el más grande regalo de nuestras vidas. Era en realidad la prueba viva de su traición. Me desplomé en la silla, con la cabeza entre las manos. No sabía si gritar, llorar o simplemente desaparecer. ¿Y pensaste en algún momento decirme la verdad? Le pregunté con voz áspera. Laura se tapó el rostro, tenía miedo. Cuando vi que estaba embarazada, no podía creerlo. Pensé que era tuyo, que quizá al fin lo habíamos logrado. Pero cuando nació, cuando empecé a hacer cuentas. Lo supe. Y no tuve el valor de confesarlo. Tenía miedo de perderte, miedo de destruir lo que teníamos. La miré con rabia, con dolor, con asco y con amor al mismo tiempo. Porque, a pesar de todo, seguía siendo la madre del niño que yo había criado durante 5 años. ¿Y él sabe? Pregunté con amargura. No tiene idea. No volví a hablar con él. Él se fue de la empresa poco después. No lo volví a ver, sentí un alivio momentáneo al escuchar eso, pero enseguida entendí que no cambiaba nada. La traición ya estaba hecha, me levanté y fui hacia el cuarto de mi hijo. Dormía plácidamente, abrazando su osito de peluche. Lo observé durante largos minutos. Ese niño, aunque no llevara mi sangre, era mi vida entera. Era yo quien lo había arrullado en las madrugadas, quien había corrido a la farmacia a buscar medicinas cuando enfermaba, quien había trabajado horas extra para comprarle su bicicleta. En ese momento, comprendí algo doloroso. La traición había sido de Laura, no de él. Él no tenía culpa alguna. Regresé a la cocina y me enfrenté a ella otra vez. No sé qué vamos a hacer, le dije, con la voz quebrada. No sé si puedo perdonarte. Pero lo único que sé es que a ese niño no lo voy a abandonar. Él me llama papá, y para mí lo es, aunque el ADN diga lo contrario. Laura me miró con una mezcla de alivio y vergüenza. Quiso acercarse, tocarme, pero di un paso atrás. No te equivoques, añadí, con frialdad. Esto no borra lo que hiciste. No sé si alguna vez pueda volver a confiar en ti. Esa noche dormí en el sofá. O más bien, pasé la madrugada entera sin poder cerrar los ojos. El rostro de mi hijo aparecía una y otra vez en mi mente, mezclado con la imagen de Laura en brazos de otro hombre. En el trabajo, me costaba concentrarme. Mis compañeros notaron que algo andaba mal, pero no dije nada. ¿Cómo explicarle a alguien que el hijo al que presumes con tanto orgullo no es tuyo? ¿Cómo contar que la mujer que juró amarte para siempre te traicionó de la forma más cruel? Los días siguientes fueron un infierno. Laura intentaba acercarse, pedía perdón, me decía que me amaba, que aquello había sido un error de una sola noche. Pero cada vez que la veía, yo recordaba su confesión. No podía tocarla, no podía besarla, mi corazón estaba dividido, una parte quería correr, dejar todo atrás, divorciarme y empezar de cero. Pero otra parte me encadenaba a ese niño inocente que corría hacia mí cada tarde, gritando «papá». Con una alegría que me desarmaba, la herida estaba abierta. Y aunque trataba de ocultarlo, sabía que tarde o temprano tendría que tomar una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Pasaron semanas en las que mi vida se volvió un torbellino de emociones. Yo iba a trabajar, regresaba a casa, jugaba con mi hijo, fingía normalidad. Pero por dentro estaba destrozado. Cada vez que veía a Laura, la rabia me quemaba por dentro. Ella insistía en que me amaba, que lo que había pasado había sido un error de una sola vez, que nunca volvió a ver a ese hombre. Pero la confianza, una vez rota, es casi imposible de reconstruir. Una noche, mientras cenábamos en silencio, Laura me dijo algo que me heló la sangre: Javier. He pensado mucho en esto. Tal vez deberíamos localizarlo. Solté el tenedor de golpe. ¿Localizar a quién? Pregunté con los dientes apretados. Al padre biológico, susurró, bajando la mirada. Tal vez él debería saber. Golpeé la mesa con tanta fuerza que los cubiertos saltaron. Ni se te ocurra. Le grité.
Ese niño es mío. Yo lo he criado, yo he estado ahí cada segundo de su vida. Ese hombre no tiene derecho a nada. Laura comenzó a llorar, pero yo ya no podía escucharla. La sola idea de que alguien más reclamara a mi hijo me enloquecía. Porque sí, el ADN podía decir lo que quisiera, pero en mi corazón, ese niño era mío. Esa noche, después de que Laura se encerrara en la recámara, me quedé solo en la sala. Mi hijo dormía, y yo lo observaba desde la puerta de su cuarto. Su respiración tranquila. Su carita inocente. ¿Cómo alguien podía pensar que yo lo entregaría a otro hombre? No, nunca. Los días siguientes, la relación con Laura empeoró. Dormíamos en camas separadas. Apenas cruzábamos palabras. Yo vivía en un estado de rabia contenida. Hasta que un día, el miedo que me perseguía se volvió real. Al salir de mi trabajo, vi a Laura esperándome afuera. Estaba nerviosa, mirando a todos lados. Cuando me acerqué, me dijo en voz baja, él me escribió, sentí un puñetazo en el estómago. ¿Quién? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta, él. El hombre de la oficina. El verdadero padre. Dice que quiere conocer al niño. Me quedé mudo. La calle desapareció, el ruido de los coches se volvió un zumbido lejano. Solo podía escuchar esa frase repitiéndose en mi cabeza, quiere conocer al niño. ¿Le dijiste algo? Pregunté, tratando de contener la furia. No le dije que no era buen momento. Pero insiste. Dice que tiene derecho. Ahí fue cuando exploté. ¿Derecho? ¿Derecho a qué, Laura? ¿A arrebatarme a mi hijo? ¿A destruir lo poco que nos queda de familia? Ella lloraba, diciendo que no quería problemas, que no sabía qué hacer. Pero yo sí sabía. Tenía que proteger a mi hijo, aunque eso significara enfrentarme a cualquiera. Esa noche no dormí. Me quedé despierto, pensando en escenarios. En posibilidades. ¿Podía ese hombre reclamar legalmente la paternidad? ¿Podía arrebatarme lo único bueno que tenía en la vida? La sola idea me destrozaba. Tomé una decisión, hablaría con un abogado. No podía arriesgarme, el abogado escuchó mi historia en silencio. Luego, con un gesto serio, me dijo, la situación es complicada. Legalmente, usted figura como el padre del niño en el acta de nacimiento. Eso le da derechos y obligaciones. Mientras nadie impugne, el niño es suyo. Pero si el padre biológico decide reclamar, podría iniciar un proceso. Y créame, esos procesos son dolorosos y largos. Salí de esa oficina con más miedo que antes. El piso bajo mis pies se sentía inestable. Como si en cualquier momento todo pudiera derrumbarse. Esa tarde, cuando llegué a casa, mi hijo corrió hacia mí gritando, «Papá». Lo levanté en brazos y lo abracé tan fuerte que él mismo me preguntó, «¿Qué pasa, papá?». No pude responderle. Solo lo besé en la frente y le prometí en silencio que nadie, absolutamente nadie, me lo arrebataría. Con Laura, la distancia era cada vez mayor. Yo ya no podía verla sin sentir rabia. Y aunque ella juraba que me amaba, que quería salvar nuestro matrimonio, yo sabía que el daño estaba hecho. La presencia invisible de ese hombre, la sombra del padre biológico, se había metido en nuestra casa. Y yo sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarlo, lo que no imaginaba era la manera en que todo explotaría. Una llamada, otra maldita llamada, iba a cambiarlo todo. El día que tanto temía llegó más rápido de lo que esperaba. Era un sábado por la tarde, yo estaba en casa jugando con mi hijo, cuando de repente el timbre sonó con insistencia. Laura estaba en la cocina. Al abrir la puerta, lo vi, un hombre de unos 30 y tantos años, alto, bien vestido, con la mirada fija en mí. Lo reconocí al instante, aunque nunca lo había visto antes. Había algo en sus facciones. Y en el parecido con mi hijo, que me heló la sangre. ¿Tú eres Javier?, me preguntó con voz firme. Sí, respondí, sin soltar la manija de la puerta. Soy Daniel. Quiero ver a mi hijo. Mi corazón dio un vuelco. Por un segundo pensé en cerrarle la puerta en la cara. Pero Laura apareció detrás de mí, pálida como un fantasma. Daniel. No deberías haber venido así, susurró ella. El ambiente se volvió irrespirable. Yo apreté los puños. Escúchame bien, le dije en tono bajo pero firme. Ese niño es mío. Yo lo he criado, yo he estado en cada momento de su vida. Tú no tienes ningún derecho aquí. Él me sostuvo la mirada, sin pestañear. Sé lo que hice, y sé que me equivoqué al no saberlo antes. Pero la sangre no se puede negar, Javier. Yo solo quiero conocerlo. El coraje me consumía. Pero al mirar hacia atrás, vi a mi hijo en el pasillo,
observando la escena con curiosidad inocente. Él no entendía nada, y yo no iba a permitir que sufriera. Cerré la puerta con fuerza y lo eché. Laura rompió en llanto, mientras yo temblaba de rabia. Te dije que esto pasaría. Le grité. Por tu culpa, Laura, por tus malditas mentiras, la casa se llenó de gritos y lágrimas. Mi hijo comenzó a llorar también, y ahí entendí algo, estábamos destruyéndolo. Esa noche no dormí. Me quedé en la sala, con la cabeza entre las manos, preguntándome una y otra vez qué debía hacer. Mi instinto me decía protegerlo, no soltarlo jamás. Pero una voz dentro de mí repetía que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. Los días siguientes fueron un infierno. Daniel insistía en llamar, mandaba mensajes, decía que tenía derecho a ver al niño. Yo no contestaba, pero sabía que no se detendría. Laura estaba cada vez más desesperada. Finalmente, tomé una decisión difícil, hablar con mi hijo. Una tarde, lo llevé al parque. Mientras comíamos helado, lo miré a los ojos y le dije con calma, hijo. Hay algo que debo decirte. Él me miró curioso, con esa inocencia que me rompía el alma. ¿Qué pasa, papá? Tragué saliva. Quiero que sepas que yo siempre voy a ser tu papá. Pase lo que pase, yo estaré contigo. Pero hay alguien más, un hombre, que también tiene una conexión contigo. Mi hijo frunció el ceño. ¿Otro papá? Sentí que el mundo se me venía abajo. No, hijo. Papá solo hay uno. Yo soy tu papá. Pero ese hombre. Bueno, es complicado, no quise decir más. No quería cargarlo con culpas que no le correspondían. Él solo me abrazó fuerte y me dijo, no me importa. Yo quiero que tú seas mi papá. Ese momento me dio fuerzas. Me juré a mí mismo que no permitiría que nadie rompiera ese vínculo. Poco después, Daniel volvió a aparecer. Esta vez no hubo gritos, no hubo amenazas. Lo cité en una cafetería, sin Laura. Escucha, Daniel, le dije, mirándolo fijamente. Te respeto como persona, pero entiéndelo, ese niño no te necesita. Él ya tiene un padre. Yo no voy a permitir que lo confundas ni que destruyas su estabilidad. Él suspiró, bajando la mirada, lo sé. Solo quería verlo una vez. Saber que está bien, por primera vez, vi en él no a un enemigo, sino a un hombre arrepentido. Y aunque la rabia aún ardía en mi interior, también comprendí algo, no podía vivir con odio para siempre. Me levanté, extendí la mano y dije, quédate tranquilo. Yo lo cuidaré mejor de lo que nadie podría hacerlo. Pero mantente alejado, Daniel asintió. Y así, nuestra conversación terminó. Con Laura, las cosas nunca volvieron a ser iguales. La herida era demasiado profunda. Eventualmente, decidimos separarnos. No fue fácil, pero ambos sabíamos que lo mejor era darle a nuestro hijo un hogar sin gritos ni resentimientos. Hoy, 5 años después, sigo criando a mi hijo solo. Él ya es un niño grande, y cada vez que me llama papá siento que todo el sacrificio ha valido la pena. La sangre puede decir una cosa, pero el amor. El amor es lo que realmente define a un padre, y si algo aprendí de todo esto es que los secretos, por más ocultos que estén, siempre terminan saliendo a la luz. Y ahora te pregunto a ti que estás escuchando esta historia, ¿tú qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Le habrías permitido al verdadero padre conocer al niño, o lo habrías protegido como yo? Déjame tu opinión en los comentarios. Suscríbete para más historias y comparte este video si te conmovió.